Las noticias en Televistazo, con Gabriela Baer y Stephanie Espín. Buenas tardes, amigos, y bienvenidos. Comenzamos Televistazo desmenuzando la consulta popular. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, buenas tardes. ¿Cuáles son los temas abordados en las 11 interrogantes propuestas por el presidente? El análisis ahora. Consulta. ¿Y qué soluciones trae? Preguntas abordan un cambio en el rol de las Fuerzas Armadas hacia la prevención y erradicación de las organizaciones criminales transnacionales. Paul Romero con el informe. El presidente Daniel Noboa propone cambios para que las Fuerzas Armadas eviten las actividades del crimen organizado, tengan un blindaje legal por sus actuaciones y realicen control de armas, municiones y explosivos en las cárceles. Las 3 primeras preguntas de las 11 remitidas a la Corte Constitucional están relacionadas con estas nuevas funciones y garantías. En la primera pregunta, Noboa consulta sobre una nueva misión para las Fuerzas Armadas: realizar acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales que operan dentro y fuera del país. No es una actividad desconocida. Desde abril del año pasado, cuando el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, COSEPE, declaró como terroristas a las bandas de delincuencia organizada, los militares planificaron operaciones de inteligencia para detectar y neutralizar a sus cabecillas. Sin embargo, para este trabajo se requiere la declaratoria de estado de excepción. La propuesta del gobierno consiste en eliminar este requisito y darle amparo constitucional a los militares para que la prevención, es decir, actividades de inteligencia y contrainteligencia, se realicen de forma permanente. En la pregunta 2 propone ampliar el control de armas, municiones y explosivos, actividad exclusiva de las Fuerzas Armadas en vías, carreteras, para que lo hagan también en los corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social. El gobierno anterior firmó más de 10 estados de excepción para que las Fuerzas Armadas ingresen a las cárceles a confiscar armas y explosivos. Con la propuesta del Ejecutivo, esta actividad se realizaría sin limitaciones, ni autorizaciones judiciales o del ente rector que es del SNAI. Y la tercera pregunta se relaciona a la garantía legal que se les daría a los militares, policías, guías penitenciarios, para que no sean privados de su libertad o se les ordene arresto domiciliario mientras dure una investigación o proceso penal por el uso de la fuerza. Hoy los integrantes de la fuerza pública son investigados y juzgados sin ninguna diferencia por el uso de sus armas de dotación en casos de ataques criminales. En la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza aprobado por la Asamblea anterior en junio de 2022, no se contempló este beneficio para los uniformados. También la consulta propone reformas penales para el control del crimen organizado y el fortalecimiento de las fuerzas del orden según el gobierno. Francisco Garcés explica más. En su propuesta de consulta popular, el presidente Daniel Noboa incluyó reformas penales que buscan luchar contra el crimen organizado y fortalecer la seguridad ciudadana. Son en 3 ámbitos: incrementar penas, eliminar beneficios carcelarios para delincuentes que hayan cometido cierto tipo de delitos y entregar armas incautadas a las fuerzas del orden. El texto propone incrementar penas para 10 delitos, entre ellos terrorismo, delincuencia organizada, sicariato, tráfico de armas y secuestro. La propuesta no define en cuánto aumentarán las penas, solo menciona que en caso de que gane el sí, el presidente enviará a la Asamblea en un plazo de 5 días un proyecto de reformas que deberá ser aprobado en 60 días. Fuera del agravamiento de penas, el presidente quiere eliminar los beneficios carcelarios en 12 delitos. Es decir, que no puedan salir en libertad anticipada quienes sean sentenciados por tráfico de drogas, tenencia de armas, extorsión, terrorismo, tráfico de influencias, testaferrismo, entre otros. En la actualidad, esos presos pueden beneficiarse del régimen semiabierto y abierto, sistemas que permiten salir de la cárcel tras haber cumplido el 60% de sus sentencias. 2 reformas adicionales en las preguntas de la consulta tienen que ver con el control del porte y uso de armas. Se busca que se tipifique la tenencia y porte de armas y municiones de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y la policía.
Se complementará con una reforma al artículo 66 del Código Integral Penal para que las armas incautadas pasen al servicio de las fuerzas del orden. La Corte Nacional ya dispuso que los jueces declaren de utilidad pública las armas incautadas, pero la consulta, de ser aprobada, la vuelve obligatoria. En las bodegas de la Policía Nacional hay actualmente 42.000 armas decomisadas. Todas las reformas penales planteadas en la consulta, en caso de que gane el sí, requieren ser debatidas y aprobadas en la Asamblea. La consulta popular que impulsa el gobierno se trata de un cuestionario monotemático que, aunque aborda la importante materia de seguridad, se diluye en asuntos que podrían ser resueltos más rápido si hubiese un mínimo de voluntad política y visión estratégica. El análisis de Lenín Artieda. La consulta popular de 11 preguntas que presentó el gobierno resulta ser la versión criolla más contemporánea del parto de los montes. El problema no está en el enfoque que apunta hacia la seguridad, la principal preocupación de la ciudadanía. El problema está en que ese abordaje a la inseguridad, ya sea por el rol de las Fuerzas Armadas, por el control de las cárceles, por la forma de combatir al crimen, endureciendo las penas, eliminando beneficios a los reos, todo eso o ya se puede hacer o se lo puede viabilizar sin una consulta. Y además, de la consulta están ausentes los temas económicos y laborales. No hay reformas estructurales a la corroída institucionalidad del Estado. No hay criterios que desbloqueen el sistema político por el lado de los partidos. Y tampoco se atiende al sistema electoral ni al Consejo de Participación Ciudadana o a la Judicatura, solo por nombrar algunos de los más cuestionados estamentos. No se apunta tampoco hacia un fortalecimiento de la democracia y las razones de ello las deberá dar el gobierno en algún momento. Por ahora, reconocen que nos están planteando grandes reformas y que bien se las podría hacer por otras vías. Entonces, ¿por qué la consulta? En el documento que acompaña a las preguntas, señalan que esta es la ruta elegida porque buscan que el mandato popular defina la agenda legislativa en materia penal. Como si eso no se pudiera hacer a través de diálogos o del pacto de gobernabilidad al que se aferra el oficialismo. Entonces la consulta no tiene mucho más sostén que el ser una oferta de campaña. Más sencillo es responder ¿qué no es la consulta? No es el vehículo de las transformaciones que muchos imaginaron, no es original, ni luce como imprescindible para el país. De hecho, si las preguntas fueran aprobadas por la ciudadanía, al día siguiente nada habrá cambiado. Porque recién entonces el gobierno deberá remitir proyectos de ley a la Asamblea, donde se generarán discusiones que se extenderán por meses y habrá que ver de allí qué mismo sale. Lo cierto es que la consulta popular al gobierno no le va a dar más velocidad ni más instrumentos para solucionar los problemas de la gente. Y es que para ello no son necesarias 11 preguntas, sino que prime la lucidez, la visión estratégica, el liderazgo y la voluntad política. ¿Que gane el presidente con la consulta? Eso estará por verse. Y si quiere revisar todas las preguntas para la consulta popular, puede ingresar a este código QR que ya está en su pantalla. Metástasis, la infiltración narco. En la Corte Nacional se da la audiencia del caso Metástasis para vincular a 8 procesados y entre ellos Javier Jordán, Daniel Salcedo y Cristian Romero, abogados del narcotraficante Leandro Norero. Hoy se decidirá si les dictan prisión preventiva. Jacqueline Rodas sigue el proceso. Sí, la fiscal Diana Salazar en esta audiencia de vinculación ha sido extensa en señalar como líder de la organización criminal a Javier Jordán, prófugo en Estados Unidos, esta organización que en su momento tuvo al mando al narcotraficante Leandro Norero. Y ha revelado nuevos chats sobre la influencia de esta organización criminal, incluso a nivel político en la Asamblea Nacional. Y también ha mostrado en detalle chats entre Norero y Javier Jordán
que darían cuenta de un plan para bajar el escándalo que provocó en agosto el habeas corpus que liberó a Jorge Glass. Habrían pagado $50,000 por un audio de Aparicio Caicedo, en su momento asesor del expresidente Guillermo Lasso, que cuando revisamos la información, en efecto, este audio se liberó, se hizo público días después del habeas corpus que liberó a Jorge Glass. Vamos a escuchar parte de lo que fue la intervención de Diana Salazar. Ya tenemos todo el control de la asamblea, Javier Jordán. Ahora van a ver esos HPs. Ñaño, si me recibes 250,000 allá en transferencias y me pasas acá, que digan que la fiscalía se está inventando. Ojalá me den la oportunidad de exponer en el pleno de la Asamblea Nacional esto. Pero que tiene a su brazo armado, o tenía su brazo armado articulado, ahora con 52 asambleístas, ¿y qué dicen? Tenemos la mayoría, ahí ya sacamos a un estorbo que había. ¿Cómo estaban articulando y planificando el atentado en contra de la vida de la fiscal? ¿Cómo están haciendo ahora? ¿De qué fiscal, perdón? De la fiscal Lidia Sarabia. Y ahora en contra de mi integridad. Están planificando. Sobre este atentado a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, ella ha dado más detalles sobre las alertas que ha recibido en los últimos días. Dice que se contrató al mismo grupo que asesinó al ex candidato presidencial Fernando Villavicencio y que incluso se estaría comprando las mismas municiones para atentar no solo en contra de la fiscal, sino también de su familia y de su grupo de trabajo. Aguardamos por más en esta audiencia, que al momento está en un pequeño receso. Al final la fiscal dirá cuáles son las medidas que pide para los 8 vinculados, que puede ser la prisión preventiva, y luego vendrá la intervención de los abogados de los 8 implicados. Seguimos pendientes aquí en la Corte Nacional de Justicia. Estamos atentos, Jackie, muchas gracias. Los chats del caso Metástasis evidencian, según la Fiscalía, una relación cercana entre Leandro Norero y el exalcalde de Manta, Agustín Intriago, quien habría incluido en la lista de concejales a una mujer por pedido del narco. Luisa María Heredia con el informe. Si bien Agustín Intriago, alcalde de Manta, acribillado en julio pasado, no es uno de los interlocutores de Leandro Norero, en los chats del caso Metástasis que expuso la Fiscalía, abogados y personas de confianza del patrón lo mencionan constantemente. Evidencian lo que parece ser una relación cercana, como en el siguiente diálogo con Elibe Angulo, alias Estimado, del 28 de mayo de 2022. Agustín, ¿qué dice de todo esto? Todo el apoyo me dice, Estimado, que él no va a tirar para atrás, que tiene todo su respaldo. Pero Agustín dice que si ahora para las obras damos a entender que todo venía de usted. Sí, ese dinero, dele vuelta. Hagamos todo normal. La organización de Norero planificaba delitos contra la administración pública a través de entidades como el municipio de Manta. Es la tesis que sostiene Fiscalía. Asegura que se firmaron contratos con empresas ligadas a Norero para lavar dólares con obras. Pero la influencia de Norero sobre Intriago habría llegado también al plano político. El 19 de agosto de ese mismo año, cuando las agrupaciones políticas armaban sus listas de candidatos para las elecciones seccionales, alias Estimado le escribió al patrón: Está listo lo de la pelada de F. Puede incluirla en el tercer puesto de la lista para concejales en el Distrito Centro. Dile que la ponga primera. F tiene full gente que puede ayudar a que gane. De un, Estimado. Usted ordena. Usted es el alcalde. El uno nomás está puesto. F es un alias que Norero utilizaba para referirse a Fito, cabecilla de los choneros y con quien conversaba desde la cárcel en busca de una pacificación. El uno, afirma Fiscalía, era Intriago. La conversación continuó. Ese uno, la plena es que hace lo que usted le diga, ya le va a conseguir el primer puesto para Lady. Agustín Intriago lideraba el movimiento Mejor Ciudad. En las elecciones de 2023, la lista logró 2 concejalías en el Distrito Centro, las 2 con candidatas mujeres. El tercer puesto fue para Lady García. Televistazo intentó contactarla, pero no obtuvo respuesta. Doble atentado terrorista en Irán deja 104 muertos y 140 heridos. Bombas activadas a control remoto estallaron cuando miles de personas peregrinaban a la tumba del general Qasem Soleimani, un alto mando militar iraní, muerto el 3 de enero del 2020 por un ataque estadounidense. Ninguna organización se ha atribuido la autoría del hecho.
ocurrió a lo largo de la carretera que conduce al cementerio de la ciudad de Kermán, en el sur de la República Islámica de Irán. La primera explosión se dio cerca de una mezquita. En el suelo quedaron decenas de cuerpos y los heridos eran auxiliados por otras personas hasta que llegaron unidades de paramédicos. La multitud se dispersaba y 10 minutos después se escuchó una segunda detonación a menos de 1 kilómetro de ahí. Una vez más, destrozos en el área, vehículos quemados y el número de víctimas iba en aumento. 104 muertos y 140 heridos en el balance más reciente. El gobierno iraní ha dicho que se trató de un acto terrorista justo en el 4º aniversario de la muerte del general Qasem Soleimani en un ataque estadounidense con drones el 3 de enero de 2020. El gobierno del entonces presidente Donald Trump lo tenía en la mira por supuestamente planificar ataques contra embajadas de Estados Unidos. La doble explosión de hoy no tiene por ahora un autor identificado, pero tanto autoridades políticas como religiosas de Irán han prometido una dura respuesta en contra de quienes perpetraron esta masacre. Si no matriculó su vehículo en el 2023, atento, este puede ser retenido y deberá pagar una multa. ¿De cuánto es? Ya volvemos con la respuesta. Si usted no cumplió con la matriculación 2023, su vehículo puede ser retenido y además deberá pagar hasta $235 en multas. Adriana Bermeo con el informe. En el 2023, 3.079.000 vehículos se matricularon. Esto representa el 56% del parque automotor del Ecuador. Quienes no cumplieron con este proceso tienen que pagar multas hasta de $100. 25 por la renovación del permiso anual de circulación, $25 por la matrícula y $50 por no presentarse a la revisión técnica vehicular. Los valores aparecen cuando se realizan los pagos por la matriculación del 2024. Los ciudadanos pueden averiguar los montos pendientes en la página web www.ant.gov.es en el apartado Consulta el valor de tu matrícula. Pero fuera de las multas hay un riesgo mayor. Su vehículo puede ser retenido si no tiene los documentos del 2023 al día. El reglamento a la ley de tránsito dice que ningún auto puede circular sin la matrícula vigente y el adhesivo de la revisión técnica fuera de los plazos correspondientes. Los agentes de tránsito pueden retener el vehículo hasta que se cancelen los valores pendientes. Si las llantas están lisas, si los frenos no funcionan, en esas circunstancias el vehículo es retenido. Y de ahí viene la multa de $135. La matriculación del 2024 iniciará el 15 de enero. Si un vehículo es retenido, no podrá ser recuperado hasta esa fecha porque no se puede realizar ningún pago ni trámite. El IES, para poder pagar las pensiones jubilares de este año, tomará dinero del Fondo de Préstamos administrado por el BIES. Diego Cuenca informa que esto afectará la oferta de hipotecas y quirografarios. Este año, el IES enfrentará la aguda crisis de liquidez, tomando dinero de sus ahorros que es administrado por el BIES. Su banco será el salvavidas para poder pagar las pensiones a los jubilados. Esto lo dejó claro el Consejo Directivo de la entidad en el informe que fijó el presupuesto para 2024. El documento señala que necesitan 6.577 millones para pensiones. Sin embargo, anualmente solo tendrán ingresos por 3.280 millones de dólares, que corresponden a los aportes de los afiliados. Para cubrir el déficit, pidió una contribución al Estado de 3.706 millones, pero el Ministerio de Finanzas solo transferirá 2.219. Por eso indican que se ven obligados a tomar 1.408 millones de sus ahorros, una medida que afecta a las reservas del portafolio de inversiones administrado por el BIES. Incluso el rubro podría ser mayor, comprometiendo seriamente la sostenibilidad de los fondos de su banco, lo que causaría que haya menos ofertas de hipotecas y préstamos quirografarios, así como otros beneficios de afiliados y jubilados. La Asamblea realiza el primer debate del proyecto de ley de eficiencia energética. Las bancadas apoyan la
aunque hacen observaciones. Patricio Díaz lo informa. El proyecto de ley de eficiencia energética entró al primer debate sin mayores críticas de las bancadas. El oficialismo resalta aquello. Dice que hay consenso. En materia tributaria, nuevamente con mucha alegría puedo decir que esta ley no significa un paquetazo para el bolsillo de los ecuatorianos. Todo lo contrario, trae incentivos y estímulos para hacer una transición a energía renovable, a energía limpia. Uno de los temas que, por ejemplo, preocupa al correísmo es el tiempo en el que se mantendrá esta apertura al sector privado de la inversión en el sector eléctrico. Nos preocupa sobremanera de que esa inversión privada vaya encaminada a una excepcionalidad que luego se convierte en una regla general. Si no regulamos en esta norma adecuadamente que la inversión privada sea excepcional, sobre todo en las generaciones de más de 10 megavatios, es necesario de que eso primero quede bien regulado. El Partido Social Cristiano dice que en eso hay que ser muy cautos, porque un plazo inadecuado podría desmotivar la inversión. Difícilmente, si tú lo limitas a corto tiempo, alguien va a hacer una inversión de esa naturaleza y de esa envergadura, porque estamos hablando que es de cantidades importantes. Por eso es importante escuchar el curso del debate. Entiendo que desde algunas bancadas se van a hacer propuestas en este sentido sobre la temporalidad. Y Pachacutic, de su lado, le dice no a la propuesta de inversión privada. Construye, apoya la norma y pide mayores ventajas a generación eléctrica alternativa. Las observaciones las recogerá la comisión encargada del trámite para el informe que se presentará a segundo y definitivo debate. El regreso de los casinos a Ecuador es la propuesta del presidente Daniel Noboa en la consulta. Conozca sus argumentos luego del corte. Consulta. ¿Y qué soluciones trae? Una de las preguntas de la consulta popular propone una auditoría al patrimonio de los jueces, la Judicatura y la Contraloría. Además, impulsa cambios en la ley de extinción de dominio, como informa Fabiola Santana. La pregunta 8 de la consulta popular propone evaluar a los servidores de la función judicial e incluir una auditoría integral a sus declaraciones patrimoniales. De aprobarse, los encargados de aplicarlos serán el Consejo de la Judicatura y la Contraloría, y para eso tendrán 10 meses una vez publicados los resultados de la consulta. La evaluación y auditoría abarcará a los jueces de la Corte Nacional, cortes provinciales, tribunales, juzgados y jueces de paz en todas las materias. Según el gobierno, esto evitará la corrupción. Por ley, la Judicatura debe evaluar a los jueces y servidores judiciales y la Contraloría auditar sus patrimonios. Ante esto, la consulta en estos dos temas no tendría razón de ser, pero según el gobierno, en los últimos 4 años no se ha evaluado a los servidores judiciales y el control de la Contraloría es deficiente. La pregunta 9 vuelve sobre los patrimonios y bienes ilícitos. El presidente pretende que el Estado sea el propietario de los bienes de origen ilícito, simplificando los procedimientos de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio que se aprobó en 2021. No dice cómo procederá el Estado, pero que de aprobarse la consulta, en 5 días el gobierno enviará un proyecto de reformas a la Asamblea. En la sustentación se reconocen los beneficios de la ley y que su implementación ha generado críticas sobre la necesidad de garantizar los derechos de propiedad y el debido proceso. La consulta popular también impulsa el regreso de los casinos al país. Desde el gobierno señalan 3 objetivos: generar empleo, ingresos fiscales y turismo. Luis Alfredo Zúñiga con el detalle. Es la última de las 11 preguntas de la consulta popular. ¿Está usted de acuerdo con que se permita el funcionamiento de casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar, bajo las condiciones que se detallan en el anexo de la pregunta 11? En dicho anexo se especifica que en caso de que esta pregunta sea aprobada, el presidente Noboa en máximo 20 días, luego de la publicación de resultados, remitirá el proyecto de ley con las reformas necesarias para ejecutarlo. Los casinos deberán tener una delimitación zonal, montos mínimos de inversión, requisitos de infraestructura y se establecerá una tasa
de la salud mental y de la seguridad ciudadana. La Asamblea Nacional tendrá máximo 90 días para debatir y aprobar la reforma legal. En el documento enviado a la Corte Constitucional, la presidencia fundamenta en 37 puntos incluir esta pregunta en la consulta. Ahí se indica, por ejemplo, que estos establecimientos ofrecen no solo oportunidades de trabajo directo, como repartidores y personal de seguridad, sino también empleos indirectos en sectores relacionados como hotelería. También cita un artículo del portal Bloomberg que, según Noboa, sostenía que la industria de casinos generaba 250.000 empleos establecidos en las 160 salas de juego que funcionaban a escala nacional, pero Televistazo verificó directamente dicho artículo y solo menciona 25.000 plazas de empleo. Además, alega la diversificación de las fuentes de ingresos del país y casinos fueron prohibidos en Ecuador tras la consulta popular del 7 de mayo de 2011, impulsada por el expresidente Rafael Correa. En aquel año el sí ganó con el 45.76% y el no llegó al 41.68%. La operación de casinos, salas de juego o casas de apuestas actualmente está tipificada como delito. La presidencia de Estados Unidos y el gobierno de Texas están en pugna por la ley SB4 que convierte la entrada irregular de migrantes en un delito. A la par, se establece un nuevo récord en el paso ilegal por la frontera sur de ese país. Una nueva ley de Texas que permitirá a la policía arrestar a migrantes que cruzan la frontera ilegalmente y a los jueces locales ordenar el abandono del país es la nueva disputa de la administración de Joe Biden con el gobernador Greg Abbott. La norma, conocida como la SB4, entrará en vigencia en marzo y permitirá a las autoridades iniciar procesos de deportación a cualquier persona sin papeles. Por lo que el Departamento de Justicia envió una carta al gobernador tejano, dándole hasta hoy para que prohíba la aplicación de la norma o ejecutarán medidas legales para que deje de interferir con las funciones del gobierno federal. Por su parte, Abbott ha respondido que se verán en la corte, mientras continúa enviando buses y aviones llenos de solicitantes de asilo hacia ciudades lideradas por demócratas. Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, 300.000 migrantes fueron detenidos en diciembre, solo en el suroeste del país, por lo que en el Congreso tanto representantes demócratas como republicanos exigen soluciones concretas al presidente Biden. El jueves se reanudarán operaciones en 4 cruces fronterizos en California, Arizona y Texas. Estos fueron cerrados para enviar a los agentes a los centros de procesamiento para ayudar con la gran afluencia de migrantes. La medida responde a un pedido del gobierno de México, pues obstaculizaba, entre otras cosas, las actividades comerciales. El gobierno de México investiga la desaparición de 31 migrantes en Tamaulipas, al noreste del país. El incidente ocurrió el 30 de diciembre y se confirmó este martes 2 de enero. Hombres armados a bordo de 5 camionetas obligaron al conductor del bus que iba con 36 pasajeros a detenerse. 5 fueron abandonados, pero los demás fueron secuestrados. Autoridades de México anunciaron que en el grupo hay migrantes de países como Ecuador, Venezuela, Colombia y Cuba. Habían salido de Monterrey hacia Matamoros, en la frontera con Estados Unidos, en busca de la cita del asilo humanitario. Investigadores japoneses analizan el choque entre 2 aviones en el aeropuerto Haneda de Tokio. Según ejecutivos de Japan Airlines, el vuelo comercial había recibido autorización para aterrizar cuando chocó contra la aeronave de la Guardia Costera. Los 379 pasajeros y tripulantes fueron evacuados antes del incendio. En cambio, 5 personas murieron en el avión militar. Funcionarios de Airbus enviarán especialistas para apoyar la investigación. Un bebé de 18 días de nacido que fue sometido al primer trasplante parcial de corazón cumple 20 meses sano luego del innovador procedimiento quirúrgico, el cual permite que los tejidos trasplantados crezcan junto con el paciente. El
pequeño Owen Monroe nació en abril de 2022 y sus padres recibieron la noticia de que necesitaba un trasplante de corazón. El bebé sufría de una condición llamada tronco arterioso, lo que significa que 2 de las arterias que entraban en el corazón se habían fusionado. Además, una de las válvulas cardíacas tenía una fuga. Pero encontrar un corazón para un recién nacido iba a tardar al menos 6 meses, así que los doctores y los padres acordaron realizar un trasplante parcial con tejido vivo de un donante. En este caso se usó una parte del órgano, pues el resto no estaba sano. Así pudieron hacer las reparaciones necesarias. Owen tenía 18 días cuando hizo historia al convertirse en la primera persona del mundo en recibir un trasplante parcial de corazón. Y en un nuevo estudio, los médicos reportaron por primera vez que el tejido usado ha crecido junto con el niño. Owen ahora tiene 20 meses. Las nuevas válvulas y los vasos sanguíneos se han desarrollado al mismo ritmo que él, lo que significa que no tendrá que someterse a más operaciones de riesgo a lo largo de su vida. Desde la operación de Owen, se han realizado otros 12 trasplantes parciales de corazón en niños, 9 de ellos en Duke Health, el hospital que desarrolló la técnica, y que además ha permitido realizar trasplantes dominó, en los que el corazón de un solo donante salva la vida de 2 niños. La inseguridad en Durán obliga a los ciudadanos a poner sus casas en... Anuncios de casas en venta y otras en alquiler se multiplican en Durán, Guayas, donde la violencia recrudece y en el primer día del año hubo 16 asesinatos. Ese es el principal motivo por el que sus habitantes intentan huir, como relata Bessie Granja. Son casas que datan desde hace más de 40 años, otras que fueron readecuadas con locales comerciales que hoy lucen cerrados y hasta en alquiler. La venta de propiedades en el Cantón Durán se multiplicó en los últimos meses debido a la violencia criminal que el primer día de 2024 dejó 16 muertes violentas. Ya no es el mismo Durán de antes, con la misma seguridad, la misma confianza que uno salía de su hogar a una plaza, algún local o algo, porque si no es en su propia casa que a uno lo disparan, es en la calle. Tras un recorrido por barrios como Los Esteros, Ferroviaria, Abel Gilbert 1 y 3, Primavera 1 y 2, son decenas de inmuebles que lucen carteles de se vende o se alquila. Nadie quiere comprar, no. Muy peligroso, dice está Durán. Hablábamos con mis hermanos de vender el terreno, pero tampoco hay compradores, nadie quiere comprar, la situación es insostenible. Estamos viviendo en una jaula, prácticamente el Ecuador Pacífico se terminó. Según sus propietarios, así tratan de huir de la crisis de seguridad que no cesa en Durán, pese a 5 intervenciones militares y policiales durante 2023. Hay otros ciudadanos que aseguran no tienen esperanza de salir de allí. Si pudiera coger y salir a carreras desde fuera, porque en realidad ya no es como antes, uno se salía con unas sillitas afuera de la casa a sentarse, y ahorita ya no se puede hacer eso. Porque no tengo a dónde, si yo vendo, ¿a dónde voy? Esta mañana los militares nuevamente patrullaron la ciudad, utilizando tanquetas, ante la mirada de sus habitantes que esperan acciones concretas para devolver a esa ciudad la paz. Y en otros temas aumenta la expectativa por el combate entre Chito Vera y Sean O'Malley. Luigi, ¿cómo vas? ¿Qué tal, Steffi? El ecuatoriano buscará arrebatarle el título de peso gallo de la UFC al norteamericano. ¿Y cuándo saldrán a la venta los boletos? A partir del 2 de enero, los aficionados ya los podrán adquirir. Las entradas para el evento UFC 299 en el que Marlon Chito Vera se enfrentará a Sean O'Malley costarán hasta $35.000. No está escuchando mal. El duelo será en el Casella Arena, hogar del Miami Heat, y promete ser uno de los combates más mediáticos en la historia de la franquicia.
El 9 de marzo, los fanáticos de las artes marciales mixtas disfrutarán de un evento emocionante. Como pelea estelar del UFC 299 se enfrentarán por el cinturón de campeón del peso gallo Marlon Chito Vera y Sean O'Malley. Vera ha sido el único peleador que le ha ganado a O'Malley en su carrera. A partir del 12 de enero, los aficionados podrán adquirir los boletos en la web oficial de la UFC, pero desde ya se ofrecen los paquetes VIP que van desde los $1,000, $2,000 y $4,500 y alcanzan los $35,000. Estos, además de dar asientos en primera fila, otorgan accesos exclusivos a ceremonias de pesaje, encuentros con los peleadores, transporte privado, entre otros beneficios. La pelea será en el Casey Arena de Miami. La ciclista ecuatoriana Miriam Núñez anunció en sus redes sociales que cambia de equipo para esta temporada. Ella será parte del Primo Velo Group Abadí, una fusión franco-canadiense de 2 escuadras continentales. Núñez llega a este equipo luego de 2 años en el Massey Tactic, equipo que perdió su licencia continental y ahora pasa a ser amateur. La deportista nacional de 29 años podrá ser considerada para una de las grandes vueltas femeninas. El extremo ecuatoriano Jeremy Sarmiento finalmente fue anunciado como el refuerzo del Ipswich Town, club que actualmente va segunda en la EFL Championship, segunda división del fútbol inglés. Sarmiento llega en calidad de cedido por el Brighton and Hove Albion y espera que pueda sumar minutos. En su primer contacto con los medios, Sarmiento afirmó que buscará llegar a su mejor nivel. Y el último campeón boliviano, The Strongest, presentó a sus nuevos refuerzos para la temporada 2024, entre los que figuran 2 ecuatorianos. El defensa Darío Aymar y el delantero Carlos Garcés están entre las nuevas figuras del Tigre. Aymar llega tras su paso por Guayaquil City, mientras que Garcés fue uno de los goleadores del Cienciano de Perú, con el que anotó 16 veces en 32 partidos. La liquidación y extinción de la empresa coordinadora de empresas públicas dispuesta por el presidente Daniel Noboa enfrenta problemas legales. Tampoco se ha ejecutado la reestructuración total de la vicepresidencia. Paul Romero con la información. El gobierno tiene problemas para aplicar decisiones que, según el propio presidente Noboa, buscan austeridad. Su disposición para extinguir y liquidar la empresa coordinadora de empresas públicas, EMCO, no se podrá ejecutar de inmediato. El 29 de diciembre terminó el plazo de un mes que dio al presidente del directorio de EMCO, Jorge Benavides, para dar paso al cierre de esta entidad pública que tiene 58 funcionarios. En el informe remitido al mandatario, Benavides explicó que la liquidación y extinción de EMCO debe darse cuando se determine que no es posible su fusión y que la empresa haya dejado de cumplir la función de interés público. Para esto se debe reformar el artículo 7 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas en la Asamblea Nacional, trámite que podría demorar más de un año para desaparecer la figura del presidente de EMCO como presidente del directorio de todas las empresas públicas. Dicho de otra manera, el presidente firmó un decreto ejecutivo que no se puede cumplir. Bajo la administración de EMCO están 3 empresas estratégicas del Estado como Petroecuador, CNT, CELEC y 6 empresas en liquidación. El gobierno tiene el mismo inconveniente con otro decreto ejecutivo, la reestructuración de la vicepresidencia de la República. En este caso, se avanzó con la desvinculación de 21 personas de contratos ocasionales, pero otros 88 funcionarios tienen nombramiento y están amparados por el Código del Trabajo. Por eso, cerca de 50 personas permanecerán en funciones administrativas en la misma vicepresidencia y los demás tendrán que ser reubicados en otras dependencias. Y 2 exposiciones artísticas en Quito y Guayaquil tendrán conversatorios este fin de semana. Estefanía Arias con la agenda cultural. Más de 50 obras se exhiben en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAC de Guayaquil. Es la muestra Haciendo Calle. La curadora María Fernanda López y el fotógrafo Amaury Martínez realizarán un conversatorio sobre la exposición este jueves 4. Además de un recorrido por las salas de este espacio, la actividad comenzará a las 11 de la mañana. 8 artistas son parte de la exposición Aún cuando todo está nublado, prácticas colectivas, resistencias y el Chocó, que se exhiben en el Museo de la Ciudad en Quito.
Esta instalación nació de la convivencia artística del programa educativo de arte, feminismo y comunidades, gestionado dentro del 5º Encuentro Arte Mujeres Ecuador. Este sábado 6 habrá una jornada de cierre y un conversatorio que inicia a las 11:30 de la mañana. La entrada es gratuita. Gigantescas carrozas se alistan para el carnaval multicolor. Al volver, los detalles de este tradicional evento de Ipiales, Colombia. Las intensas lluvias de los últimos días han provocado el socavamiento en las bases del puente sobre el río Pupusá, en la vía hacia la parroquia La 14, esto es en el cantón El Carmen, en Manabí. Esta infraestructura conecta a 12 comunidades rurales. Sus habitantes temen que con la crecida del caudal colapse el puente. Por ahora se han colocado cintas de seguridad para que los conductores crucen con prevención. La banda guayaquileña Pavimento de hardcore punk regresa con un estreno después de 11 años. La Madre Tirana prepara un disco para este año. Más información con Ana María Palacios. Ya nadie muere por amor y aún estamos vivos, pasajeros. Con sonidos ochenteros, la banda cuencana La Madre Tirana estrena la canción Ya nadie muere por amor. Es un adelanto de lo que será su 5º disco. Arrancó con su primera producción en 2016 y liderada por la voz de José Orellana. El videoclip fue filmado en las avenidas de Buenos Aires, Argentina. Encerrado, enloquecido, y se ha destruido el mundo igual. Lucho Ruedes, cantante y guitarrista de rock ecuatoriano, festeja 100 canciones grabadas a sus 50 años con el lanzamiento de Extremo. En esa producción trabajó con la banda Los Río Chickens, que tiene 5 canciones disponibles en las plataformas digitales. Después de 11 años de ausencia, la agrupación guayaquileña Pavimento de hardcore punk, formada en 1998, vuelve con la canción Implacable. Sus 4 miembros retomaron su carrera tras la pandemia. Implacable, junto con He Prometido y La Última Vez, pertenecen a un álbum que saldrá en 2024. Gigantescas carrozas reciben los últimos toques en talleres de Ipiales, en Colombia, para el desfile de cierre de carnavales este sábado. Paola Andrade cuenta más sobre la elaboración de estas estructuras llenas de color, fantasía y arte. Aerógrafos cargados de pinturas fosforescentes y pinceles que dan vida a personajes de fantasía son los toques finales que artesanos realizan a las populares carrozas que desfilarán en el Carnaval Multicolor de la Frontera, una tradición que se realiza desde hace más de un siglo cada enero. 36 años dándose a este oficio. Inicia con el diseño de un boceto, luego alista la estructura de madera sobre la que se acoplan figuras esculpidas en espumaflex que son cubiertas con papel y engrudo. Una vez seco estos materiales, se los pinta de blanco como base y luego de colores. Ese es el trabajo y ese es el sacrificio que nosotros hacemos para presentar un buen trabajo. Y a el gusto, únicamente con plata, persona y bolsillo, pues por decirlo así, y esa es la satisfacción más grande que nos queda. Tan solo dar color a las figuras de flores, animales, rostros, paisajes, les toma 3 meses y el ensamblado 4 días, quedando una estructura de 12 metros de largo por 4.5 de alto y 7 de ancho. Los costos alcanzan los $10.000. El 50% es patrocinado por la Alcaldía de Ipiales en Colombia. Es como aportarle a la sociedad como un poquito de lo que tú puedes hacer, entonces se siente bien. Andrés Ceballos también se prepara desde enero con la elaboración de una mini carroza. Trabajó junto con 5 personas e invirtió $6.000.
5 de mayo como tal empezamos a hacer la primera figura y hasta la fecha pues ya todas las figuras como tal ya las tenemos terminadas. Ahorita le estamos haciendo lo que es el proceso del montaje, que nos lleva más o menos un lapso de unos 4 días. Este sábado desfilarán 12 carrozas entre grandes y pequeñas en el centro de Ipiales. Hay premios para los 5 primeros lugares. El ganador se lleva $7,000. Televistazo vuelve a las 19 horas en nuestra emisión estelar y con eso despedimos de esta emisión, Gaby. Así es, Steffi. Usted también puede seguir atento a las noticias en ecuavisa.com. Que todos tengan una buena tarde.